voy a presentar yo y cierra Catalina. Nos quedan 10 minutos, nos dicen, desde la estructura vertical. Llegó Piñera. Mari Mari Pupeñi Pulamien Pupichiqueche Cahuenui. Una de las cosas que quisimos hacer en esta presentación es que vinieran con los niños y niñas para dejar de excluirlos de estas actividades políticas y culturales. Me alegro que lo hayan traído y traídas. A grandes rasgos, ante la presión, es que diría que el género biográfico ha ocupado un papel central en los estudios historiográficos a lo largo del tiempo. Ha pasado por distintas etapas, formas de comprensión y de escrituras, propio de la evolución de nuestra disciplina historiográfica. En Chile, o por lo menos en el transcurso del siglo XIX y principios del XX, la biografía estuvo encarnada por estos grandes sujetos de la historia, principalmente hombres, por lo demás, y personas de élite. A lo largo del siglo XX, las autobiografías y biografías de los sujetos políticos como de la cultura se apoderaron de algunos de los estudios centrales. La autobiografía corre mucho más lenta, pero ya es posible plantearlo que se ha ido consolidando como una narrativa, por lo menos de los actores políticos vinculados a la izquierda chilena que en último tiempo han escrito bastante sobre sus propias memorias. Los mapuches, como bien escribió Enrique Antileo en el prólogo de este libro, no han quedado ausentes de la corriente biográfica. Libros dedicados a la historia de dirigentes mapuche del siglo XX y personajes de las tradiciones como costumbres de nuestro pueblo han ido creciendo en los últimos años. En menor medida tenemos autobiografías, que los afroamericanos convirtieron en una verdadera corriente de escritura muy hermosa a mi parecer. Y no es extraño, ni generaría un escándalo si alguien quisiera escribir su propia historia como acto antirracial. Solo para dar un ejemplo, Malcolm X escribió a los 39 años, ¿cierto?, su escrito, que en verdad fue dictada por Alex Haley, miembro de las Panteras Negras. Y debo señalar que la novela Raíces de Haley fue clave en la inspiración de este libro y al cual le plagié, o por lo menos me inspiré, para decirlo, en el nombre del primer capítulo de la biografía de Matías Catrileo. Barack Obama bordeaba las 3 décadas cuando escribió Los sueños de mi padre y Angela Davis menos de 30 cuando hizo lo suyo. Por ende, la biografía, como autobiografía, puede ser una corriente antirracial, subalterna y políticamente un acto de resistencia ante la dominación colonial. La biografía de Matías Catrileo fue escrita bajo estas inspiraciones y buscó ser una historia coral que hizo hincapié en casos singulares de subjetividad, con el fin de potenciar lo que considero una de las enseñanzas centrales de la figura de Matías Catrileo, su alta humanidad y sus deseos de mejorar la sociedad en la que nos desenvolvemos. Esa búsqueda, desde una perspectiva historiográfica, fue configurando una identidad que se modifica con el tiempo, pero que también él mismo, como sujeto social con agencia, tiene la capacidad de transformar y buscó transformar ese estado de dominación. Esa dialéctica, ¿se puede decir dialéctica hoy día ya, no? Esa dialéctica entre la estructura económica, política y social, construida por el modelo neoliberal y los debates sobre la transición democrática, me parece que explican algunos rasgos sociales de Matías Catrileo. Por ello, es difícil situar en un solo marco identitario a una persona, o señalar cuál sería la verdadera historia. Y lo digo, en particular, ante la óptica emanada por los actores políticos del movimiento mapuche, quienes plantearon, sin leer el libro, su propia visión sobre este libro, y Matías señalando que se distorsionaba la figura del Peñi. Aquello, desde la disciplina de la historia, se llamaría hagiografía. ¿Estoy bien, Rolando? El Rolo me sopló que se decía así, hagiografía. Es decir, pensar que un ser humano viene todo dado desde el origen. Desde mi perspectiva, es la interactividad lo que desemboca en una identidad singular y que nos hace particulares como seres humanos dentro de la comunidad global. A primera vista, uno podría decir que todos son mapuches, que somos todos iguales, pero al conocer la amplia y heterogénea comunidad de la que somos parte, se puede dar cuenta de las diferencias que existen entre nosotros y la propia diferencias culturalmente que construyen a la vez patrones de sociabilidad común en nuestro pueblo que terminan finalmente desembocando en lo que han llamado las identidades territoriales. Me parece que esa interactividad entre la estructura económica, política y cultural se intentó posicionar en el diálogo con la identidad singular que cada ser humano va construyendo a partir de sus propias emociones, historias de vida, sueños, esperanza, anhelos, tristezas, enojos y rebeldías. Es decir, la construcción de la subjetividad en interacción permanente con la estructura de la sociedad.
Ningún ser humano nace para encarnar una misión en la historia, con excepción de Jesucristo tal vez. Tampoco emergemos con virtud que nos hacen ser ejemplos de la esencia de la humanidad. Lo que se intentó construir es la humanidad de Catrileo, la que se forjó por un entorno familiar en base a principios culturales como sociales que lo hicieron discernir desde muy joven lo correcto de lo incorrecto, lo injusto de lo justo. Su paso por la escuela, cómo fue recibiendo ideas de los docentes, que una de ellas está acá presente hoy día, amigos, compañeros y de su propia familia. En su adolescencia, en la escena punk, y la importancia de la contracultura como forjadora del pensamiento crítico, el barrio donde vivió, sus compañeros de escuela y sobre todo su propia agencia, es decir, su autonomía como ser humano. Tal vez sea por ello que más que buscar desde los orígenes la persona ideal, se rastrearon los conflictos, las potencialidades sociales, los gustos musicales, los amores y desamores, y por supuesto sus convicciones como contradicciones. En algún sentido las intrigas y sus propias intrigas, y ya que la superación de esas mismas van forjando la mentalidad e identidad social, cultural y política. Lo antes señalado me reafirmó la idea de que las identidades son plurales, que cualquier intento de encasillar a un sujeto en una sola o construir un ideal es algo ahistórico. Ni siquiera el socialismo real lo pudo construir, menos los regímenes fascistas y nazistas. ¿Lo podría realizar la cultura mapuche, el movimiento mapuche que plantea la existencia a veces de un deber ser o la forma que debe ser un militante mapuche? A mí me parece que a lo menos es difícil. Las identidades son plurales y se componen de un mosaico de diferencias, de contradicciones y también, por sobre todo, de la propia agencia de la individualidad. En ese proceso, como la sociedad se modifica al ser humano, a veces con resistencia en oposición a la misma estructura. Al interior de todo ello, la cultura como la subjetividad van componiendo un todo. Y por eso, plantear que una persona, como escribió una militancia política particular y se pensó en ella y para ella es la verdadera, es no reconocer la larga historia que viene detrás de esa misma persona. Variables, contradicciones, virtudes, sueños, autonomía en general, que desembocaron en un ser humano especial y particular, que en este caso creo que hoy día homenajeamos en conjunto todos los que hemos participado en Matías Catrileo. Como lo dijeron los entrevistados, muchos de los que están acá presentes, Matías se caracterizó desde muy niño por ser una persona muy inteligente y desde mi óptica lo llevó a reflexionar desde muy joven sobre la sociedad en que vivíamos y lo injusto de ello. La idea central es que su identidad se configuró acorde con los cambios mundiales y nacionales. Mundiales, pues como ha escrito Eric Hobsbawm, una de las particularidades del siglo XXI fue el retorno a los nacionalismos y las identidades. En ese escenario, la emergencia indígena en América Latina reposicionó el factor indígena como un actor social, político y cultural. Y este proceso histórico, debatido como idea a partir de los encuentros de Barbados en la década de los 70, la lucha por la identidad cultural en los 80, que fue posible por la resistencia de nuestros abuelos y abuelas, pero que se convirtió en un acto político en los 90, a partir del siglo XXI hemos estado en la presencia de la toma del poder del mundo indígena en América Latina. Catrileo se politizó en lo que podemos denominar como un tercer ciclo de la emergencia indígena, la disputa por el poder político y la construcción de ese poder. Los caracoles zapatistas, el Estado Plurinacional de Bolivia y los espacios de autonomía mapuche me parece que son la demostración de que hoy día los indígenas ejercemos también el poder político. Y en aquel escenario, Catrileo se desenvolvió y por ello es viable plantear que Matías es una identidad ideológica, no en el sentido de la derecha de la concepción, es que la entiende como el engaño y la instrumentalización de un otro sobre la persona, sino como la forjación de un pensamiento crítico y una actitud ante la vida. Y en algún sentido, la emergencia indígena y mapuche, al construir ese orgullo indígena, también ha posicionado las identidades políticas, construidas en interacción con la sociedad, la movimentalidad indígena y la propia subjetividad individual. Aquella dialéctica entre el contexto político-cultural indígena, con la propia historia de vida, me parece que se va desarrollando, tensionando en la persona. Y por ello, siento que Matías refleja la emergencia indígena mapuche y el desarrollo de una forma de comprender la militancia étnica en particular. Este libro, y con lo que cierro para darle la palabra a Catalina, se cruzan y entrecruzan con muchas afectividades. Y por supuesto que la principal está dada en la familia de Matías, ¿cierto? A mi querido don Mario, que está aquí adelante, que ha resistido muchas veces en silencio y que me invitó a colaborar en este proyecto.
Don Mario, el papá de Matías, brindó una libertad sin restricción para este trabajo y agradezco, don Mario, ese gesto de confianza, de cariño y lealtad. Como lo hemos conversado a lo largo de estos años, mi más sincero afecto a usted, don Mario. Su hermana también brindó, bueno, dicho aspecto, como dicen los apuntes, fue la que más inquirió en que no escribiéramos una biografía ahistórica. Entre las distintas memorias, la Cata está a lo largo de este libro, ya que obviamente si ustedes leen el libro, cuando se lo lleven se van a dar cuenta que es su espejo. Sé que no fue simple, así como tampoco para Rayén, que está aquí presente, sus primos, sus tíos y también los hermanos de militancia que dieron la palabra para poder conversar con ellos. A este último, quienes tuvieron la mejor disposición para contar sus propias vivencias, y también el agradecimiento por el acto de confianza, así mismo como a la señora Mónica Catrileo, a la señora Mónica Quesada, perdón, ¿cierto? También personas que no entrevisté, como Angélica, que no tuvo problema en ocupar una entrevista dada para otro espacio. Es decir, se abrieron un montón de afectividades para que pudiéramos ocupar en este trabajo. Como lo podrán leer en las páginas iniciales, este libro es un resultado colectivo y fue clave en este proceso, un trabajo subterráneo. Gabriela, que está aquí presente, mi pareja, mi señora, la mamá de mi hijo, quien hizo los contactos logísticos, entrevistó y también conversamos largamente sobre esto. Y te doy las gracias, querida Gaby, por todo este apoyo que ha sido tan importante en este último año, así como Calfú, que está aquí revolviéndola, que me gusta que esté revolviéndola, que tuve que dejarlo muchas horas de lado para este trabajo. Compañeros de trabajo, de doctorado, de amigos de niñez, algunos quedaron afuera por lo que me di cuenta, amigos de la comunidad de historia mapuche, bueno, con quienes conversamos en distintas oportunidades. Enrique, que fue importante no solamente por el prólogo, sino por las conversaciones que tuvimos a lo largo del libro, mis consultas, Porma, que lo vi por ahí, que transcribió la entrevista y dialogamos, Claudio, que también lo vi por ahí. Este es un trabajo colectivo y se pudo generar por el apoyo afectuoso finalmente de todos y todas para que esto funcionara sin ningún problema. Agradezco obviamente a Pehuen, porque me dio el espacio para poder escribir en tiempos de trabajo, a todas las personas que trabajaron en ello, porque es un saber compartido. Por eso que este trabajo se potenció a partir de todas las individualidades de todos nosotros, y a todas y todos ustedes que hoy se dieron un espacio para poder escuchar, conocer, comprender lo que es también el movimiento mapuche, otras aristas de él, y que cuando miremos el Gualmapu lo veamos como con menos miedo, ¿ya? Ojalá abiertamente, sin prejuicios, sin los lentes del terrorismo que la concertación y la derecha nos ha hecho creer por tantos años. Nuestro pueblo, me parece que es dignidad, como lo mostró David Aniñiro hoy día. Te agradezco, Peñi, por la presentación. Dignidad, punto. Yo creo que David es dignidad y punto. Y sin el movimiento político no estaríamos posicionando nuestras ideas, como dice Angélica Ñancupila aquí. Matías Catrileo, su figura, su entrega sin condiciones, me parece que es la mejor demostración de ello, de cómo nuestras ideas políticas se han posicionado, de cómo hemos avanzado como pueblo y también como movimiento en esta República chilena que nos niega cada vez que puede nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias, Mañún, por venir, a todas y todos ustedes.